Hola a todos y un saludo, bienvenidos a un nuevo episodio del En vez de la página, el podcast sobre libros de todo tipo que pues se puede escuchar en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo en esta ocasión desde Carolina del Norte, en los Estados Unidos de América. Estoy aquí pasando unos días con la familia. Y bueno, pues desde aquí vamos a tener un programa muy especial del En vez de la página, y es muy especial porque por primera vez en el En vez de la página vamos a hablar de cómic, y vamos a hablar de cómic especialmente de las aventuras de Tintín, que como muchos de ustedes saben, pues es una de mis pasiones desde que era muy pequeño. Y tenemos una razón muy específica para hablar acerca de las aventuras de Tintín, y es que acaba de traducirse al aragonés una de las entregas de estas aventuras de Tintín, que es Las joyas de la Castafiore, que se ha traducido como As Choias da Castafiore, y tenemos al otro lado de la línea cibernética al encargado de esta traducción, que tiene ya un largo recorrido dentro de la lengua aragonesa. Es lexicógrafo, es editor, es traductor, es miembro de varias asociaciones culturales y lingüísticas, es presidente de la Asociación de Estudios y Treballos da Luenga Aragonesa, ha publicado un diccionario aragonés-castellano y castellano-aragonés. Ha traducido muchos libros al aragonés, por ejemplo, algunos libros de Tolkien, también El Principito de Saint-Exupéry, libros de Ramón J. Sender, de Jesús Moncada, y ahora ha traducido también Las joyas de la Castafiore, Les bijoux de la Castafiore de Hergé, dentro de las aventuras de Tintín. Me refiero, después de esta larga introducción, a nuestro invitado de hoy, que es Chusé Aragüés. Chusé, bienvenido al En vez de la página. Muchas gracias, Antón. Es un placer tenerte aquí y además por esta razón que tiene que ver con Tintín, que es algo que a mí siempre me ha gustado muchísimo. Es un tema que siempre ha sido una de mis verdaderas pasiones desde que era muy pequeño. Y antes de hablar acerca de Tintín y de esta traducción, me gustaría saber un poco acerca de tu trayectoria, un poco más acerca de tu trayectoria y desde dónde viene este interés y este amor por la lengua aragonesa. Bueno, en realidad el amor por el aragonés es una lengua románica, hermana del castellano, del gallego y de todas, vamos, de las lenguas románicas. Lo que pasa es que ha tenido un desarrollo diferente. En mi pueblo, en todo Aragón, hay muchos restos del aragonés, y hace 50 años había todavía más. Lo que pasa es que lo que era la lengua como tal no se hablaba, pero sí que se reconocía bastante. Hace ya mucho, en el año 73, me dio por estudiarla, especialmente porque era una manera de recuperar también pues, todo aquel patrimonio léxico, lingüístico y cultural también que había en los pueblos, y por ahí empecé y por aquí sigo. Y incluso, Entonces, bueno, incluso tienes una editorial propia, ¿no? Gara de Edicions. sí, Gara significa estación, como en francés, gare. Y era una aventura que empecé en el año 92 con el intento de traducir al aragonés clásicos y clásicos modernos, así lo titulé, porque estaban desde Saint-Exupéry a bastante gente, digamos, por Ramón J. Sender, en fin, una serie de autores que entendía yo que era bueno que pudieran leerse en la propia lengua. Y a partir de ahí pues he seguido haciendo, hemos ido ampliando con compañeros, con amigos, hemos ido ampliando, y no es que sea una editorial pujante, pero bueno, vamos haciendo cosas. En cuanto a la lengua aragonesa, yo hace mucho tiempo que por distancia geográfica pues no estoy en Aragón, y me gustaría saber en cuanto a los hablantes de esta lengua aragonesa, ¿es una lengua que es fácil escuchar en las ciudades, en los pueblos? ¿Hay alguna diferencia entre el medio rural, el medio urbano en cuanto al número de hablantes o interés por la lengua o no?
Sí, hay bastantes diferencias, ¿no? El aragonés nació rural o se mantuvo, perdón, se mantuvo a lo largo de este milenio, se ha mantenido principalmente en los puntos pequeños y después terminó habiendo reductos de la lengua, ¿no? De ahí, a partir de la renaixedura de los años 70, empieza un poco a recuperar en las ciudades y en estos momentos hay sociólogos que se plantean que el aragonés es una lengua más urbana que rural. Bueno, es una opinión que me imagino que estará fundamentada en unos estudios. Lo que pasa que, claro, somos muy pocos los que la hablamos realmente en distintos grados de competencia lingüística y después en las ciudades no es muy visible, no es oficial ni cooficial. En las ciudades no es muy visible por una cuestión, porque si tú no conoces a la persona con la que estás hablando, no sabes si realmente habla aragonés o no. Y se puede dar la circunstancia, me ha pasado recientemente en la Feria del Libro, yo estaba con un autor que escribe en aragonés y que lógicamente lo habla, y vino una clienta y estuve hablando con ella, la atendí, y bueno, resulta que conocía al autor, con lo cual ya nos pusimos los tres a hablar en aragonés, pero se da esa circunstancia del desconocimiento. Somos una de las lenguas, o somos la lengua más amenazada, según la UNESCO, de toda Europa en estos momentos. Entonces, la situación es crítica, se va trabajando, se va haciendo muchas cosas, pero bueno, ya sabes lo que pasa con las lenguas minoritarias. Entonces, esta, además de ser minoritaria, digamos que hay políticas que la minorizan todavía más, con lo cual pues haremos lo que podamos porque tenga una vida digna. No digo grande ni maravillosa, pero por lo menos digna. Es evidente que se habla y es evidente que hay autores que escriben aragonés, pero ¿tiene el aragonés presencia, por ejemplo, en los medios de comunicación o eso es algo que todavía hay que trabajar en ello? No, apenas. Los medios de comunicación están haciendo en televisión, están haciendo un programa de media hora a las 9:30 de la mañana de los domingos y imagínate tú en España a las 9:30 de la mañana un domingo, ¿quién lo puede ver? Bueno, está bien en el sentido de que por lo menos ahora con las televisiones a la carta pues lo puedes ver después, ¿no? Y no tienes que madrugar un domingo para ver el programa. Pero hay muy poca cosa. Después en radio se puede escuchar alguna cosa, pero no hay programas tampoco de carácter territorialmente aragonés donde se utiliza el aragonés como lengua. Por tanto, esta traducción de las joyas de la Castafiore al aragonés como as chollas da Castafiore es un proyecto importante en cuanto a la difusión de la lengua aragonesa en estos momentos presentes. Lo publica la editorial Zephyrum y me gustaría saber, ya para empezar a hablar acerca de esta traducción, Chusé, ¿cómo surgió este proyecto de traducir al aragonés las joyas de la Castafiore, esta magnífica aventura de Tintín? Pues si me permites, Antón, me voy a retrotraer a los inicios de Gara de Edicions. En su momento, en el año 93, creo que fue, en una entrevista periodística con motivo de haber fundado la editorial, y me preguntaron qué proyectos que íbamos a hacer. Y yo, todo animoso, dije que uno de los proyectos era traducir la colección de Tintín, porque yo, aunque la conocía más tarde que tú, porque soy más viejo, y por la situación, y porque nací antes, y entonces en España pues las cosas tampoco funcionaban. Yo dije que Tintín era conocido, pero no tanto. Pero después ya digamos, de a los 20 y tantos años, yo ya me compré toda la colección porque realmente me gustaba, con lo cual el afán que yo tenía cuando fundé la editorial era traducir Tintín, Asterix también, pero Tintín especialmente porque me gustaba más la línea clara del Gen, de los belgas, y lo anuncié. Pero después la realidad es cruda y tozuda también, pero bueno, a Tozudel le hemos ganado y al final, por un acuerdo por Trilita, ha hecho un acuerdo con el gobierno de Aragón,
un acuerdo que consistía en comprarles ejemplares y proveerles de un traductor. Entonces me llamaron y fue pues como un sueño hecho realidad, ¿no? Porque fue aquello de que yo intenté hace 20 y tantos años y que no fue posible. Pero bueno, parece que en la vida sí que a veces hay cosas como el tren que pasa 2 veces por el mismo sitio. Y entonces en ese sentido estoy muy contento, claro. Se está traduciendo este libro de Tintín no solamente al aragonés, sino a otras lenguas de España, entre ellas el valenciano, el aranés, el castúo, el gallego, el euskera. Y claro, se traduce esa misma aventura de Tintín, que es Las joyas de la Castafiore, que es, por cierto, el libro de Tintín más traducido o traducido a más lenguas de toda la serie de las aventuras de Tintín. Sí. Y esto me hace hacerme la pregunta, o bueno, yo tengo una idea de por qué es, pero me gustaría saber si tú tienes una opinión acerca de por qué es precisamente Las joyas de la Castafiore y no otro libro de Tintín el que se ha traducido a tantas lenguas del mundo. Bueno, yo he de decirte que mi profesión desde los 21, 22 años he estado en el mundo del libro como distribuidor de libros, de editoriales, como librero, como editor y después como editor distribuidor, es decir, he recorrido prácticamente todas las posibilidades que tiene el libro. Lo que no he hecho ha sido imprimirlos, que los que realmente ganan dinero, pero bueno, yo tengo creo dos opiniones al respecto. Una podría ser, digamos, la seria, que es, puede ser que no coincida contigo, pero literariamente tal vez las joyas de la Castafiore es el Tintín más redondo, donde hay más personajes, el más literario, digamos, ¿no? Entonces puede ser uno de los motivos, pero después el motivo más, como te diría yo, más al albur de las necesidades editoriales y prosaico, claro, también en ese sentido, y es que este cómic se había agotado en varias lenguas y tenían que reeditar uno, entonces aprovechan porque imprimen aquí en Zaragoza, porque la imprenta tiene muy buenas máquinas, muy grandes, y entonces, claro, aprovecharon para meter este título y traducirlo a lenguas nuevas, porque en gallego ya estaba, en euskera también. En valenciano hay pequeñas diferencias con el catalán, es la misma lengua, entonces lo único que lo querían publicar en valenciano. Entonces el motivo ha sido el escoger este cómic, ha sido precisamente ese, es decir, está agotado en varias lenguas y publicamos en 6 lenguas diferentes Las joyas de la Castafiore. Después hay otro factor que es importante y esto lo digo yo a título ya totalmente personal, pero el hecho de que hayan encontrado este nicho de mercado para las lenguas minoritarias garantiza que podremos seguir editándolos porque la acogida ha sido muy buena, muy buena. El de aragonés y me imagino que también el de aranés y probablemente el de valenciano, a los 2 meses de sacarlos están, no digo ya técnicamente agotados es cuando quedan un 10%, un 5%, sino que ya no debe quedar ni siquiera un 5%, al menos en aragonés. Yo he hablado con la editorial acerca de la traducción al gallego y me han dicho que está totalmente agotada, Xoias da Castafiore, y claro, yo para poder conseguirlo, porque ese no lo tenía en gallego, yo comencé mi colección de Tintín tanto en gallego como en español, pues allá por finales de los años 80 más o menos, y algunos de los libros traducidos al gallego en aquellos momentos eran prenormativos, antes de la normativización definitiva de la lengua gallega. Sí. O Caranguexo das tenaces de ouro, por ejemplo, el cangrejo de las pinzas de oro, es el primer libro de Tintín que yo leí y fue en gallego. No tenía Las joyas de la Castafiore en gallego y no pude conseguirlo a través de la editorial porque me dijeron que ya estaba completamente pues agotado. Y tuve que conseguirlo a través de mi padre, que vive en Vigo, y me lo pudo conseguir en una librería, con lo cual es evidente lo que estás diciendo, que ha tenido una acogida magnífica estas nuevas traducciones, ¿no?
Una de las razones que yo siempre he pensado para explicar un poco por qué Las joyas de la Castafiore es un libro de tanto éxito, el que más se ha traducido a diferentes lenguas, estoy de acuerdo con lo que tú dices desde el punto de vista editorial y también desde el punto de vista de que quizás sea el libro más literario, el libro más redondo de Hergé, casi como una culminación, ¿no?, de esa línea clara y de ese estilo narrativo de los cómics de Hergé, ¿no? Pero además creo que el hecho de que todo la trama ocurra en el castillo de Moulinsart, el hecho de que sea una obra, algo que no es muy típico, por cierto, en Hergé, que no tenga ningún tipo de connotación histórica o política, como pueden ser muchos de los otros álbumes de Tintín. Tintín en el País del Oro Negro, Stock de Coque, El Loto Azul, ya no digamos Tintín en el Congo o El País de los Soviets. Pues el hecho de que sea una historia más o menos detectivesca, en cierto sentido, casi hitchcockiana, ¿no? Quizá tenga un poco de ver con eso porque creo que es un tipo de historia que se puede traducir no solo a diferentes lenguas, sino que se puede extrapolar a diferentes culturas y diferentes lugares del mundo, porque al fin y al cabo es una historia detectivesca, ¿no? Sí, 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 estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Lo que pasa que sí que es cierto lo que estamos diciendo, que hay muchísima gente que, aunque sean tintinólogos, aunque tengan toda la colección, que tiene una predilección especial por este título, por las joyas, también el del cangrejo, quiero decir, hay varios que la gente, pero este es todo el mundo al que se lo nombras, te reconoce que este es de los preferidos. Creo que es este, junto con el cangrejo, como tú decías, y la Isla Negra, que también tiene La muchas Isla Negra, traducciones, sí. que incluso está traducido al latín. Yo recuerdo tener, y lo tengo en mi colección, en la traducción al latín de la Isla Negra como de Ínsula Negra. Así que sí, desde luego esos son los más importantes, los más conocidos, digamos, de la serie de Tintín. Yo te hablé un poco de cómo entré yo en el universo tintinesco y me gustaría, si puedes, que hagas un poco de memoria y nos expliques un poco cómo fue tu encuentro con Tintín y con la obra de Hergé. Bueno, a ver, a mí me gustaba Tintín, era el tiempo en que leía cómics, entonces el poder adquisitivo en España pues no era de poderte comprar la colección, era de ir comprándotelos poco a poco. Y la verdad es que los fui comprando poco a poco porque me gustaban, ¿no? Entonces, bueno, el contacto fue ese, tampoco ha sido, junto con Asterix también, han sido dos colecciones míticas dentro de España. En el caso de Tintín ha sido denostado en más de una ocasión por las problemáticas de la guerra y todo esto, pero bueno, independientemente de esto, si tú abstraes o separas a la persona de la obra, pues bueno, se va leyendo y se va leyendo bien, no hay tampoco ningún tipo de... Bueno, tal vez el más polémico es el de Tintín en el Congo, que me imagino que sabes que pidió perdón en un momento determinado, pero pidió perdón por reproducir algo que se estaba dando realmente. Quiero decir, no es el culpable de lo que estaba pasando en el Congo, lo reprodujo, sí que lo reprodujo a lo mejor con crudeza, pero no había que criticar algo que se estaba dando en lo que era el cortijo particular del rey de Bélgica, porque no olvidemos que el Congo no era Congo belga, era el Congo del rey de Bélgica, con lo cual el país no mandaba, sino que el que mandaba era realmente el rey, ¿no? Entonces, claro, él se disculpó, pero bueno, se disculpó por retratar por hacer una fotografía fija de la situación que se vivía allí. Entonces, bueno, por eso te digo que ha tenido detractores, ¿no? Ideológicos. Entonces, si consigues un poco abstraer lo que es la persona de la obra, pues bueno, no tiene por qué ser ningún demérito la obra que tiene por las supuestas o no supuestas colaboraciones que tuviera con Lesbos, bueno, ese tipo de cosas que se suelen meter siempre en muchas partes o en algunos casos con literatos, que ha ocurrido aquí en Europa
cuando la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Yo creo que en ese sentido, Chusé, yo veo una falta de perspectiva desde el punto de vista de que uno no puede pretender que un cómic que se publica en el año 29 o en 1930, en el contexto además en el que se publicó, como por ejemplo Tintín el Congo, Hergé estaba trabajando para el XXe siècle, que era un periódico católico, que era un periódico conservador, que era un periódico que además estaba a favor de la colonización del Congo. Y Hergé, siendo joven, siendo influenciable, pues creo que hay que poner la obra en el contexto histórico, en el contexto social del que nace, ¿no? Y es muy fácil y yo creo que injusto también criticar con expectativas del siglo XXI una obra que se publicó en el año 1930, ¿no? Entonces, siempre que alguien me habla de la idea de que si Hergé era racista, si Hergé era fascista, bueno, como tú dices, lo que ha hecho en Tintín el Congo es con crudeza, pero representar lo que realmente Bélgica estaba haciendo en el Congo en esos momentos y además haciéndolo en ese periódico que es el XXe siècle, que no era un periódico progresista, evidentemente, y después cuando se le critica por haber colaborado con Le Soir y se dice que es fascista, pues evidentemente quien dice eso no ha leído, por ejemplo, El cetro de Ottokar, que, bueno, es lo más antitotalitarista que se puede ser, ¿no? Entonces yo creo que hay que poner la obra de Hergé, ¿no? Un poco en el contexto histórico y social del que nació y a partir de ahí, pues, criticarla, bueno, con espíritu crítico, evidentemente, pero teniendo en cuenta también la situación en la que se encontraba Hergé, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Ahí ya te digo, hay varios casos de literatos que por filias o por fobias, pero principalmente por filias, pues ante su obra se ha visto, digamos, menospreciada en muchos casos, ¿no? Y no es un caso único y, bueno, recientemente hubo un caso que lo descubrió él y, como tú dices, pues era joven, influenciable, era Günter Grass, que también en su momento estuvo en las juventudes hilderianas, pero era un crío, es que era un crío, ¿no? Y fue él el que lo confesó, ¿no? Afortunadamente se ha salvado de la picota o creo que se ha salvado de la picota, pero bueno, pero ha habido bastante gente en uno u otro bando, pero principalmente en el bando de los que colaboraron con los nazis y los filonazis, que realmente han sido criticados por ello, ¿no? Entonces su obra se ha visto en muchos casos mermada. Pero yo es que en Tintín tampoco voy allá más allá de Hergé. Era un escritor bueno, un guionista en este caso, ¿no? Y un dibujante muy, muy buenos. Tenía una ironía increíble, porque ese ha sido todos los problemas y de las cuestiones que he tenido con Tin a la hora de poder traducir. No sé si a la hora de poderlo traducir, porque claro, mucha gente dice, ¿cómo has traducido los nombres o cómo has traducido una serie de insultos o digamos, bueno, pues realmente los nombres he tenido que ir buscando y mirando muchísimo con varias lenguas a la mano para poder ver pues que Sansot, que es el carnicero, pues que quiere decir, se pronuncia igual que sin hueso en francés, ¿no? Con lo cual, pues claro, este tipo de cosas, o el señor, no recuerdo en castellano, Lamp en aragonés, que en francés es Lamp también, con lo cual en aragonés ahí coincide y tal. Pero ha habido muchos, otros que no los he traducido, porque Tornasol podría haber traducido por Chirasol, pero en fin, pero lo deja como Tornasol porque también se dice Tornasol. Yo digo que fíjate la ironía con la que iba organizándose los personajes que aparecen en todos sus cómics, y después también, lógicamente, a la hora ya de los insultos, que yo tampoco diría que son insultos, son exabruptos más bien, ¿no? Pues también ha habido que ir con mucha vista para ver realmente que no fueran hirientes, que pues,
y traducirlos, digamos, en espíritu, ¿no? Es decir, traducir la esencia del exabrupto. Y eso ha sido posible gracias a dos compañeros que me han ayudado. El uno es lexicógrafo, como yo, y el otro también, pero además tiene un libro de Insultar en Aragón. El subtítulo me parece que dice Aprende a insultar con... no me acuerdo ahora exactamente el título, pero bueno, ellos dos me ayudaron bastante en esta cuestión de decir qué insultos ponemos, qué exabruptos y cómo los traducimos, ¿no? Y ese tipo de cosas, pues lógicamente es bueno que te echen mano, porque tú puedes estar ahí traduciéndolo y viéndolo perfecto, pero si alguien no te lo repasa y no te dice, oye, que aquí se te ha ido, que no te entiendo, o no, o este es demasiado fuerte, entonces, bueno, ha sido muy interesante en este sentido. Escuchan la voz de Chusé Aragüés, que nos viene desde el otro lado del Atlántico gracias a las tecnologías maravillosas de Internet, y escuchan un nuevo episodio del En vez de la página aquí en el canal de YouTube Antón GF. Yo soy Antón García Fernández y les hablo desde los Estados Unidos de América, y Chusé Aragüés es editor, lexicógrafo y traductor, y acaba de traducir a la lengua aragonesa As Choias da Castafiore, que para cualquier hablante de español es fácil adivinar cuál de los libros de Tintín se trata. Es, por supuesto, Las joyas de la Castafiore. Has empezado, Chusé, a hablar un poco acerca de la traducción, y si te parece podemos hablar un poco más acerca de esta traducción. Es decir, ¿cómo fue el proceso de traducción? ¿Cuánto tiempo has invertido en él? ¿Qué dificultades te has encontrado? Hablabas fuera de micro, antes de empezar la conversación grabada, de ciertos nombres, como por ejemplo los de Hernández y Fernández, que no se mantienen de la misma manera que en el español o en el francés. Háblanos un poco acerca de cómo ha sido este proceso de traducir al aragonés Las joyas de la Castafiore. Bien, te comento, aunque en principio parece que el proyecto no es voluminoso de trabajo, pero sí que la verdad es que es laborioso. Es laborioso porque con la organización de Zephyrum había que adaptarse a su forma de trabajar, y menos mal, yo soy mucho más disperso que todo eso, pero lo primero que hicimos fue el traducir todos los nombres de la colección. Es decir, para que después no haya ningún tipo de problema, si el traductor no fuera yo o cualquier otro tipo de cosa, fijar absolutamente todos los nombres. En este sentido, especialmente los que se repiten en todos, los de destacar serían Hernández y Fernández en castellano, Dipón y Dipón, que como bien sabes, en la mayoría de las lenguas se diferenciaba por una única letra. Y en este caso en aragonés tenemos en Aragón esa posibilidad, que es lo que te decía, de Asín y Acín, una con S y otra con T. En el caso del aragonés se escribe con Z, pero bueno, se pronuncia con T. Entonces, bueno, pues da el juego, son dos pueblos, son dos apellidos, bastante conocidos los dos, quiero decir, en ese sentido, hombre, no es tanto como Hernández y Fernández en esos niveles, pero sí que son conocidos, ¿no? Y después otros muchos personajes que ha habido que indagar, pues el significado real, porque la intencionalidad de Hergé a veces se ve clara y otras veces viene disfrazada en el propio nombre, ¿no? Y entonces, bueno, pues ha sido cuestión también laborioso de ir buscándolo. Y esa fue una primera parte del proyecto, ¿no? La segunda, como ya comentaba antes, lo de los insultos, pues era precisamente la cuestión de los insultos, pero insisto que para mí son exabruptos, no hay realmente insultos en el sentido de, como decimos en España, insultar. Estos son pecados veniales, ¿no? No hay gran problema en ese sentido, son exabruptos. Entonces, el encontrar aquel más adecuado, pero el aquel más adecuado para el espíritu de la traducción, pero que tuviera en la lengua de llegada, en la lengua de traducción, que es el aragonés en este caso, que tuviera plena vigencia y que se conociera y que la gente entendiera más o menos lo que quería decir, porque hay veces que incluso cuando los coges en castellano o en francés, el que es francés,
En catalán pasa igual y en gallego y tal. Y dices, bueno, pero ¿por qué le dice esto? Bueno, pues es también otra parte de la idiosincrasia del personaje. Y bueno, eso fue la segunda parte. También se consensuó, como ya he dicho, con los compañeros, con Pascual Miguel y con Feliciano Martínez. Y ya mandamos todo esto. Después teníamos en una Excel, teníamos todos los bocadillos numerados. Es decir, que había... esto lo pasaron, los de Cefirun pasaron los bocadillos en francés y en la Excel, con lo cual no había casi margen para el error. En estas viñetas que aparecen muchas veces 3 y 4 bocadillos, hubiera sido muy fácil meter la pata, sobre todo en una lengua que no conoces, ¿no? Entonces, como venían numeradas y venían una detrás de otra, el diseñador no tenía, o el maquetador no tenía más que cogerlo, copiarlo y pegarlo, ¿no? En este sentido, pues, y esto son 1.600 bocadillos o algo así lo que hay, y la verdad es que dices, bueno, pues no es tanta letra, pero sí que es letras, sí que es trabajo. Tienes que repasarlo varias veces. Al final yo creo que de tiempo habrán sido no a 8 horas completas, porque la cabeza tampoco llega a un momento que no te da, pero sí que habrán sido 4 meses de trabajo total. Pues es muy interesante pensar en eso, porque cuando nosotros leemos una traducción de un cómic nos da a veces la sensación de que, bueno, tampoco quizá sea tanto texto, porque, bueno, no son más que unos diálogos en unos bocadillos y tal, bueno, excepto, por ejemplo, en los de Edgar Pierre Jacobs, que son cómics que realmente tienen muchísimo más texto, pero también los de Hergé tienen bastante texto, a pesar de que Hergé es un dibujante al que en muchos casos le interesa más la dinámica del dibujo, ¿no? Para contar historias que los diálogos, pero los diálogos también están ahí y es lo que el traductor tiene que hacer. Entonces la traducción, Chusé, fue directamente del francés sin pasar por el español, o el español también tuvo alguna ayuda. No, a ver, la traducción fue del francés con el apoyo del catalán y además por ese orden del catalán y del castellano. Quiero decir, el catalán, bueno, el aragonés comparte muchas características del catalán, muchas soluciones sintácticas que son como en catalán, pero hechas en aragonés, y con el castellano igual. Entonces la traducción era directa y una vez traducido yo miraba lo que era la parte de, o sea, el catalán y miraba el castellano. Y tengo que decir que hay grandes diferencias, muchas diferencias entre la traducción en castellano y la traducción en catalán. A veces piensas que es un texto parecido, pero que no es el mismo texto el que se traduce, ¿no? Los catalanes en general suelen ser buenos traductores. Entonces, comparándolo con el francés, pues claro, también después era el repetir, cuando veías que había, digamos, disociación entre un texto y otro de las dos lenguas de refuerzo, lo que hacía era mirar el francés otra vez, ¿no? Incluso traducirlo olvidándote de que fuera de Tintín y traduciéndolo, dándole vueltas a algún amigo francés que es también editor y colega, también le preguntaba, decía, oye, esto, porque sabe muy bien castellano y algo también de aragonés. Entonces, bueno, ha sido laborioso también por eso, porque en un texto más largo, tal vez el propio contexto te lleva a aterrizar más exacto en lo que estás traduciendo. En los textos cortos a veces es más sencillo, pero hay veces que es bastante más complicado. Y entonces en Hergé hay de todo, hay de los sencillos que dices, esto es una frase literal y no hay gran complicación, a la frase que dices, espera a ver que esto lleva miga, ¿no? Y a ver cómo lo hacemos. Esa era, de hecho, Chusé, mi siguiente pregunta. Tú que has traducido a Saint-Exupéry, que has traducido a Ramón J. Sender, que has traducido a Tolkien al aragonés, ¿qué diferencias has encontrado entre traducir una obra literaria más larga y este cómic de Tintín? Pues, a ver, una traducción es una traducción. Es esencial para mí, que no soy profesional de la traducción, es esencial que lo que estás traduciendo te atraiga, te guste.
es esencial, ¿no? Porque, pues como se dice muchas veces ahora en otro tipo de situaciones, es decir, pues comida hecha con mucho cariño, con mucho corazón, o comida u otro tipo de situaciones, entonces eso se refleja después en el resultado final, ¿no? Entonces, yo la verdad es que he disfrutado mucho traduciendo en general todos los libros, pero a veces los libros te complican más, precisamente por la extensión que tienen, te complican más. Y aunque en realidad puede costar menos tiempo, pero te cuestan más tiempo. Y entonces, al final, en algunos casos, terminas con ganas de acabar, ¿no? De decir, uff, ya he terminado. La verdad es que con todos los que he traducido, bueno, el Hobbit fue hace casi ya 30 años, el Principito también, aunque ahora he readaptado porque, como bien sabes, ahora está en las circunstancias ortográficas, bueno, pues estamos viviendo el sarampión este que todavía no termina de pasarse, de que vivisteis de los gallegos también en su momento, y entonces, bueno, pues lo he readaptado ahora y todo esto. Entonces, bueno, pues lo que te quería ya comentar es que disfruto normalmente con lo que hago y por eso le puedo echar cariño a la traducción y demás. Claro, si yo tuviera que traducir como he conocido a una persona, algún escritor en concreto que ya murió, que 8 horas diarias, 8 horas traduciendo, al final yo entiendo que por muy bueno que seas en la traducción, o te gusta la traducción o terminas haciéndolo maquinalmente, con lo cual el texto pierde alma. Sí, eso es algo que siempre me he preguntado porque yo nunca he traducido nada para publicarse, simplemente he traducido cosas para mí, para mis blogs o para mis trabajos académicos o algo así, ¿no? Para mi tesis doctoral o algo, alguna traducción de algo que no haya sido traducido al inglés o al español y que estuviese originalmente en francés o en italiano o algo o en portugués o algo así. Pero nunca he tenido esa necesidad de traducir pues como si fuese mi trabajo, ¿no? Porque realmente mi trabajo es la docencia, Claro. no es la traducción. Entonces entiendo perfectamente lo que comentas. En cuanto a esta traducción de As Chollas da Castafiore, que se acaba de publicar en la editorial Zephyrum, eh, además de los nombres de los personajes, como comentabas antes, ¿hay alguna anécdota o algo que nos puedas comentar que haya sido especialmente complicado o difícil o que sea anecdótico que puedas pensar en estos momentos para compartir con la audiencia? Sí, es anecdótica, pero ahora me río, pero en su momento estuve terriblemente preocupado porque, bueno, íbamos con prisa, ¿no? La traducción requería que se hiciera en un plazo determinado, pero como había que conjugar las entregas de seis autores, o sea, de 6 traductores, pues la verdad es que al final fui de los primeros en terminar. Me acuerdo que terminé el día 12 de octubre, el día del Pilar, y yo les pedí, lo mandé, el día 11 lo mandé y les pedí el día 12 para poderlo repasar entero otra vez, ¿no? Entonces lo mandé y le digo, pero la confirmación te la doy el día 13 de octubre. Hice la lectura, corregí 2 cosas solamente, pero después me lo volvieron a mandar al cabo del mes, me lo volvieron a mandar porque salieron, lo corregimos 3 o 4 veces, ¿no? Y en una ya de correcciones finales, me lo mandan ya entero porque iban a meterlo, en teoría lo iban a meter al día siguiente en imprenta. Y entonces estoy yo viendo el PDF, veo el de las tripas, el interior, y lo veo todo bien, y digo, bueno, ya está. Y vi la portada, la leí bien, todo bien, y justo cuando estaba cerrando digo, coño, que me han puesto aquí de la, no, de Da Castafiore. Lo abro, bueno, me palpitó el corazón pensando que eso ya estaba en imprenta, ya porque ya me habían mandado los definitivos de imprenta, y les mandé, bueno, llamé por teléfono, era una hora tardía ya, e incluso para España, eran aquí de las 11 de la noche, llamé por esto, intenté hablar con unos, con otros,
Es más, estaba dispuesto a llamar a la imprenta, pues porque al final son colegas de profesión, ¿no? Para decirles, oye, parar máquinas, que esto no puede ser así, porque además en el interior puede salir una cosa y pero en portada no. Entonces al final me cogieron el teléfono, yo comenté, digo, oye, parar las máquinas, pero totalmente nervioso, ¿no? Parar las máquinas, que es que la portada, que no sé qué. Dice, no, si todavía no lo hemos mandado, si tardaremos 3 o 4 días. ¡Uah! No pude ni siquiera insultarlos de cómo me temblaban las piernas, ¿no? De pensar que podía haber sido toda la edición estropeada, ¿no? Que haber estado toda la edición estropeada. Cuando me dijeron que tardaban 3 o 4 días, que siempre los autores, los editores hacemos cosas de estas, que va mañana a imprenta, y cuando te viene con la última corrección dice, bueno, esta te la paso por ser tú y por ser esta, ¿no? Entonces me pasó una cosa de estas y la verdad es que, bueno, ya te digo, es una anécdota, pero fue proverbial, fue el estar cerrando y que gráficamente, no era la lectura, era gráficamente, había algo ahí en el título, que una D, que no sé si fue que existía la E en lugar del apóstrofo, o que, algo que te estorbaba, ¿no? La vista del título. Y volví a abrir y ya es cuando se me cayó el ordenador a los pies, el alma donde no sé dónde, el techo a la cabeza, ya fue aquello. Ay, madre, como estén imprimiendo, porque además en los libros normales, en los de paperback, es decir, vosotros, paperback y tal, eso es un problema, pero, hombre, puedes quitar las tapas, se reentapa, fresas el libro y se puede hacer. En una encuadernación, digamos en cartoné, vale más hacer todo eso que hacerlo nuevo. Pero claro, en este caso se editaba con 6 más, con lo cual eran parar las máquinas de 6. Bueno, que ya es pasado el mal trago, ya pues dije, bueno, pues digo, oye, pero ¿estáis seguros de que habéis puesto el bueno ahora? ¿No? Y me lo volvieron a mandar y sí. Sufrí. Me imagino los exabruptos del Capitán Haddock que pasarían por tu cabeza al ver eso y que en la portada las cosas estaban mal, ¿no? Todas. Bueno, por suerte salió correctamente As Chollas da Castafiore, que lo ha publicado la editorial Zephyrum. Y sé que has estado pues en alguna feria del libro, quizás has tenido contactos ya con algunos lectores, has dicho, y es cierto que ha tenido esta traducción una magnífica acogida. ¿Qué comentarios has recibido, si es que has recibido alguno de algún lector o alguien que lo haya leído, que lo haya comprado? ¿Ya tienes feedback, como se dice ahora, o no? Sí, bueno, ha habido comentarios, pero claro, ha habido mucha gente que lo ha comprado y que lo ha comprado pues por eso, por puro coleccionismo, pues porque le gustaba un Tintín en aragonés, porque quieras o no existe ese tipo de aficiones, pues a lo mejor porque es el primero, como pasa con muchos periódicos, que se compra el primero y el segundo, pero después ya no se compra antiguamente, cuando la prensa se hacía más en papel que ahora, ¿no? Entonces, no he recibido como muchos comentarios directos, salvo aquel de decir, ¡ay, qué bien que está en aragonés! Y después ya de otra gente, bueno, pues en general la traducción ha gustado bastante. Hay alguno que me decía, hombre, que en aragonés más que olorar, que significa oler, las flores fan olor, es decir, hacen olor. Sí, pero también olor. Es decir, esa ha sido, digamos, la única crítica que me han dicho, y lógicamente hay que entender que mucha gente dice, pues yo hubiera traducido esto por esto, y dice, coño, pero lo he traducido yo, con lo cual lo he traducido como me parecía a mí que no tenía que traducir, ¿no? En principio, bien. Sobre todo, fíjate, para mí es muy importante, aparte ya del no voy a decir el capricho, pero la satisfacción personal, es muy importante porque traduciendo cosas de estas para la lengua en la que realmente milito, porque son muchísimos años y yo no he vivido del aragonés,
y Gara todo lo que saca lo reinvierte en aragonés, porque no ha sido mi trabajo. Yo he trabajado de editor en Prames y he estado en otras partes trabajando, ¿no? Entonces, para mí es muy importante el hecho de publicar en aragonés Tintín o cualquier obra así, digamos, de carácter universal, por dos motivos. Uno, porque se divulga entre esos 400 o 500 coleccionistas que tiene Tintín en todo el mundo de manera fija, es decir, estos los tiene reservados, por un lado. Y por otro lado hay una cosa también muy importante, porque es normalizar. Y cuando digo normalizar me refiero no a normativizar el aragonés, sino a normalizar la situación. Es decir, que la gente ya lo vea normal, que no se extrañe que exista un Tintín en aragonés. ¿Por qué? Porque hasta ahora la gente se piensa que cuando hablas de lenguas minoritarias te sirven solo pues para hablar en casa o para hablar de según qué tipo de cosas. Entonces, no, hacerlo normal es hacerlo que sirva para todo, en cualquier contexto, y que sirva con dignidad, ¿no? Entonces, por eso estoy bastante contento, ¿no? Porque creo que ya no por la literatura en sí mismo que pueda tener Tintín, o por el propio Tintín, que también, pero sobre todo porque nos ayuda mucho a normalizar la situación de nuestra lengua. Desde luego, y eso es algo que otras lenguas en España quizá más habladas, como el catalán o como el gallego, como el euskera, ¿no? Pues son lenguas que también tuvieron que pasar y tienen que continuar pasando en muchos casos, ¿no? Por ese proceso de normalización del que hablas, que ya no es solo la normativización que es necesaria para fijar la lengua desde un punto de vista normativo, en cierto modo, ¿no? Pero sino para que se normalice también su uso, ¿no? Y su presencia y pues la manera en la que la gente percibe esa lengua. Entiendo perfectamente lo que dices y creo que este es un proyecto que sin duda ayuda a eso, y además de eso, para quienes somos interesados, entusiastas de Tintín, pues tener una traducción al aragonés o a cuantas más lenguas posibles, pues siempre es algo que nos interesa desde un punto de vista personal, pero además también para quienes estamos interesados en las lenguas en general, ¿no? Porque para mí una de mis pasiones desde siempre, también desde que era muy pequeño, han sido las lenguas, ¿no? Y claro, tener un Tintín en aragonés, que además es una lengua que con el conocimiento del español, del francés, del catalán, se puede leer sin ningún problema. No es como, por ejemplo, pues tener una traducción de Tintín al galés, ¿no? O al gaélico, que está muy bien como curiosidad, pero no te vas a enterar de nada de lo que dice, a menos que te sepas ya el texto de memoria, ¿no? Pero con el aragonés es posible abrir el libro y releerlo, porque es una lengua que, bueno, lingüísticamente y en cuanto a vocabulario, pues tiene muchos... Y la intercomprensión entre las lenguas románicas, al menos escrita, en la mayoría de los casos es posible. Me gustaría preguntarte también acerca de, ya que esta primera traducción al aragonés de una obra de Tintín, de una de las aventuras de Tintín, las joyas de la Castafiore, ha tenido una buena aceptación y un buen recibimiento por parte del público en general, ya sea tintinófilo o no. ¿Es posible que se traduzcan otros? Y si es así, ¿ya estás pensando en cuál quizá pueda ser el siguiente o todavía no? Aquí volvemos un poco, Antón, a lo que te decía antes. Volvemos un poco a lo que son las servidumbres editoriales. Cuando digo servidumbre no lo digo despectivamente, ¿no? Los siguientes se anuncian además en la trasera del cómic, Aterrizaje en la Luna y Objetivo la Luna. Esto responde sencillamente a una cuestión que es comprensible absolutamente, y es que son los siguientes que tienen previsto que se van a agotar en las lenguas, ¿no?, que estaba vendiéndose. Y aunque esto nos pueda parecer un tanto prosaico, por emplear la palabra de antes, la verdad es que tiene su lógica.
Gracias a eso, los tintines, dentro de que son más baratos en castellano, pero es normal, castellano se tiran para 500 millones de personas, el resto de lenguas se tira menos. Entonces, son algo más caros, pero gracias a poderlo compartir en otras lenguas la edición, porque esto, las imprentas te tiran el color y después te hacen la pasada de negro con la lengua, ¿no? Entonces, gracias a eso podemos tenerlos a unos precios razonables, que si no, no podríamos pagarlos. Entonces, por eso calculo que a continuación sean estos dos. Y sí que estoy muy contento por la apuesta editorial, por supuesto, por lo que significa, por todo lo que nos ha brindado. Y estoy también muy contento porque precisamente ese éxito que ha tenido, no solamente en aragonés, sino en otras lenguas y demás, pues me decías tú del gallego, posibilita de que la colección se siga haciendo. Porque tú sabes que esto es como en televisión, que si el programa funciona, funciona, y si no tiene share, mañana te lo cierran. Entonces, ningún editor se puede permitir el lujo de perder muchas veces seguidas, ¿no? Entonces, afortunadamente, como ha funcionado, pues yo entiendo que la colección podrá tirar adelante, y me imagino que también el editor será consciente de que el número primero que publicas tiene mucha más aceptación y sobre todo tiene mucha más celeridad, una celeridad en ventas que ha permitido que en estos 3 meses escasos, sí, bueno, justo ahora 3 meses que ha salido al mercado, se haya agotado prácticamente o que quieren. Yo ahora tengo que subir a la feria de Huesca, está en la de Zaragoza, y para la feria de Huesca no deben quedar más de 10 ejemplares. Y ya son todos los que hay por aquí, salvo los que hay en librerías que no se hayan vendido, pero hay gente ya reservando tintines, ¿eh? Hay incluso algún librero de bibliofilia que ya los está guardando, a comprar ejemplares para guardarlos para más adelante. Porque se pueden revalorizar, evidentemente. Se revalorizarán indudablemente. En cuanto se haya agotado, porque ese es otro de los problemas que tenemos las lenguas minoritarias. ¿Cuánta tirada más aguantaría el aragonés? Y dice, pues es que una reedición, a ver, si hubieran hecho más ejemplares, hubieran hecho 1000, si hubieran hecho 1500, dices, bueno, pues tienes margen, ¿no? Pero han hecho lo que consideraban que se podría vender, ojo, a varios meses. Lo que pasa es que ha habido mucha suerte y se ha vendido en 3 meses, ¿no? Entonces, claro, evidentemente es una primera edición. Entonces, eso en bibliofilia tiene también un precio de posterior, ¿no? Y yo ya no sé cuánto pagarán o cuánto no, pero sé que por las primeras ediciones en francés se han pagado bastante dinero. Yo por lo menos no lo gano todos los días. Y bueno, y por ediciones como la famosa edición en corso, que se hicieron solo pues muy poquitos ejemplares, o la edición en búlgaro que como no tuvo éxito se quemaron o se destruyeron muchos de los ejemplares y quedan muy pocos, pues se pagan verdaderas animaladas realmente, verdaderas pequeñas fortunas por simplemente un libro de Tintín en una lengua que quizá la persona ni siquiera la puede comprender, pero por la cuestión del coleccionismo y la cuestión de completar la colección, ¿no? Ya que mencionas que va a ser la aventura bipartita lunar, ¿no? Objetivo la luna y aterrizaje en la luna, las que se van a traducir, las siguientes que se van a traducir, ¿prevés algún tipo de dificultad debido a que quizá vaya a haber un lenguaje más científico en este tipo de libro? No, en ese sentido no, no los he releído recientemente, pero no recuerdo que hubiera gran dificultad en ninguno. No especialmente. No, ten en cuenta que además el castellano en el aragonés, en este caso, teniendo lenguas como el francés o el castellano o el catalán al lado, resuelve ese tipo de cosas, y si no, los préstamos lingüísticos existen y existirán, y es bueno que existan. No lo decía porque el aragonés no tuviese ese tipo de vocabulario, lo decía más bien porque quizá Hergé, que manda a Tintín a la luna pues muchos años antes que la NASA envió a Neil Armstrong, ¿no?
pues evidentemente inventa ciertas palabras supuestamente científicas, ¿no? Que no son realmente palabras científicas, pero que lo parecen, y bueno, eso quizá pueda presentar un reto para el traductor. No lo recuerdo yo ahora especialmente como dificultoso, pero bueno, ya te digo que como tenemos espejos donde mirarnos, pues se podrá resolver de esa manera. Y es una cuestión de los editores, como tú decías, ¿no? Que hay una razón editorial por la cual se eligen esos títulos de Tintín y no otros, pero si tú tuvieses la posibilidad de elegir uno, que no te lo pusiese la editorial, después de Las joyas de la Castafiore, que alguien te dijese, ahora traduces tú uno que a ti te parece y te gusta más, ¿cuál de ellos sería y por qué? Pues... Uno o dos, no tiene por qué ser solo uno. Bueno, no, pues el tesoro de Racan el Rojo, por ejemplo, o Las siete bolas. Pero vamos, te he dicho dos títulos porque en realidad es que me gusta toda la colección. ¿No? A mí también. Entonces no tendría mayor problema en coger uno u otro. En este caso lo llevaré por orden, pero bueno, ya me parece bien el orden que están poniendo, pero podría ser cualquiera, quiero decir, tampoco el cangrejo de las pinzas de oro también, me dices cualquiera, y no tengo una predilección especial, tal vez en este sí, que era, pues porque el personaje en sí mismo ya se lo merece, ¿no? La Castafiore como personaje, ¿no? Pero del resto dices, bueno, igual me da uno que otro, ¿no? Porque realmente en todos, como se dice aquí ahora, no sé si está muy bien para la radio decirlo, que es de partirse el culo de risa. Bueno, porque te lo pasas realmente bien, ¿no? A mí de Las joyas de la Castafiore me gusta mucho que es una entrega de la serie de Tintín que reúne a muchos personajes en un mismo lugar. No están todos, evidentemente, porque eso es imposible, pero sí hay muchos y además personajes muy icónicos, ¿no? de la serie de Tintín, por supuesto Tintín, el Capitán Haddock y el Profesor Tornasol, pero también Hernández y Fernández, también la Castafiore, que en este caso es el motivo generador de la trama en la historia con sus joyas y tal y cual, y después habla también pues del acoso por parte de la prensa a las personas famosas y también de la aceptación, en cierto modo, de ese acoso por parte de las propias personas famosas, porque a la Castafiore tampoco le importa demasiado que la persigan, ¿no? No, pero ahí, Antón, estaríamos hablando de la actualidad, de lo que pasa en la actualidad también, ¿no? Quiero decir, cuando no eres famoso vas buscando la prensa y cuando eres famoso la prensa te va buscando a ti. Exacto. Bueno, pues lo que hizo fue traducir una situación que no ha variado en todos estos años y es así, o sea, si vas buscando la prensa no la encuentras, pero cuando ya eres un poco famoso, entonces la prensa te encuentra a ti, ¿no? Y ya llega un momento en que ya te han encontrado y dices, bueno, ahora ya estoy saturado. Escuchan la voz de Chusé Aragüés, que acaba de traducir al aragonés Las joyas de la Castafiore, Le Bijou de la Castafiore, en la versión original francesa. La ha traducido él al aragonés y acaba de publicarse, pues hace muy poquito, por parte de la editorial Zephyrum. Y además de esta traducción al aragonés, hay traducciones a otras lenguas de España, como pueden ser el valenciano, el aranés, el castúo, que es una lengua que yo reconozco que no conocía hasta que salió esta traducción, y después también el euskera y el gallego. Ya había sido traducida al euskera y al gallego, pero ahora se recuperan esas traducciones que ya no existían porque se habían agotado, y Chusé Aragüés, editor, traductor, lexicógrafo, con un amplio recorrido ya dentro de la difusión de la lengua aragonesa. Tengo solamente un par de preguntas más, Chusé, para ti, antes de terminar esta conversación, que para mí ha sido verdaderamente interesante, porque siempre me ha interesado Tintín y además siempre me han interesado las lenguas, y entonces esta entrevista pues aúna estos dos intereses míos, ¿no?
Me gustaría que me hablases un poquito más acerca de tu propia editorial, qué tipos de libros traduces, qué tipos de libros se publican, qué tipo de acogida tienen, qué dificultades tiene una editorial de este tipo en la España de hoy. Bueno, en principio, como ya te he dicho antes, Gara nació para proyectos, para traducciones de clásicos y clásicos modernos al aragonés, ¿no? En ese sentido tenemos bastantes títulos, 14 o 15, pero después se vio la necesidad de ampliarlo a estudios hechos en castellano o en aragonés, porque de los dos hay sobre el propio aragonés. Tenemos después en recuperación de Documenta, la colección que llamamos Documenta, que son documentos tanto antiguos como documentos actuales de gente pues que representan que son importantes para el aragonés. Hay una persona que es Jesús Garcés, con 92 años y una vitalidad extraordinaria, pues que ha escrito en uno de los dialectos que es, no voy a decir el más bonito, porque son todos bonitos, pero un dialecto muy bonito del aragonés, que es el belsetán, pues ha escrito sus memorias. Él no había escrito nunca, entonces, bueno, pues para ir haciendo este tipo de cosas. Y llegó hace unos años, llegó un proyecto, una idea, que era el hacer una colección que se llamara Viceversa, porque la idea era traducir de autores que escribían originalmente en aragonés, traducirlos al castellano y traducirlos a otras lenguas. Bueno, esta idea era con idea también de traducir y de traer a otros autores que no fueran españoles al castellano, porque esa colección es en castellano, y conseguir que publicaran autores, es decir, un intercambio autoral, ¿no? En este sentido, yo te publico aquí en castellano y tú publicas en la lengua X en otra lengua, ¿no? Realmente y desgraciadamente solamente se ha podido hacer, ha podido hacer 4 títulos en francés, que han tenido muy buena acogida, y sobre todo en el sur, porque con el sur mantenemos muchos lazos, con el sur de Francia. 2 de ellos han tenido ya bastante, uno ha tenido 2 premios y otro 1 a las traducciones, y se han movido bastante bien. Y después en ruso se han publicado 2, uno con una tirada muy corta en su momento, El reloj de bolsillo, que se vendió la primera edición y se hizo la segunda, ¿no? Entonces la segunda ya la hice yo. Y otro que es El fragor del agua, que también lo tenemos esto fue escrito originalmente en castellano, y después lo tenemos en francés, en aragonés y en ruso. El problema del ruso es que, claro, editar un libro aquí para venderlo en Rusia, sin entrar ya en el problema de portes, es que sale muy caro, ¿no? Es lo mismo que cuando gente de Latinoamérica o de Estados Unidos te pide un libro, y dices, pues si es que le tengo que cobrar más de portes de lo que vale realmente el libro aquí, ¿no? Entonces eso es un hándicap importante, ¿no? Y ahora últimamente pues hemos traducido de un finlandés, El último héroe, que es un libro muy curioso, es para hacernos una idea, al público estadounidense le puede sonar. Es como la isla de Iwo Jima, el japonés que nos entrega y tal, pues lo mismo, pero en la guerra ruso-finesa de la Segunda Guerra Mundial. Y después de la parte de Rusia también hemos traducido. Incluso hay uno, el último, que parece ser, lo escribió esta mujer en el año 1973. Es un libro sobre la etnia nenet, los nenetos, que son de la parte norte, todavía de la parte europea, serían como los lapones de allí, ¿no? Para entendernos. Y están lingüísticamente, están totalmente entroncados. Entonces, bueno, lo escribí en 1974 y ya tardó mucho en volver a escribir, pero al final ha escrito. Y bueno, el libro un buen amigo, un hispanista, Alexei Yesenko, tradujo
me ha ayudado en las traducciones de ruso y demás. Incluso ha traducido desde el aragonés al ruso el reloj de bolsillo. Quiero decir que conoce bien las lenguas españolas, además en este caso el aragonés también. Y entonces me mandó un capítulo traducido y yo dije, uy, este libro... Digo, Alexei, mira, a ver que nos interesa, que a mí me interesa el libro, me gusta. Tiene muchos paralelismos con el aragonés, imagino que también con el gallego, aunque la distancia entre el gallego y el aragonés es muy grande, pero las tiene por una cuestión. En los años 70, lo mismo que se produjo en Rusia, se producía aquí, pero de otra manera. Es decir, los niños salían de las escuelas para ir a las escuelas hogares, para estudiar, y difícilmente volvían después al terruño. Normalmente ya pues estudiaban y se quedaban o se ubicaban donde habían estudiado. Entonces es el caso de la neneta esta, que no es que sea autobiográfica, aunque tiene muchas trazas de autobiográfico, y ella llegó un momento en que marcha después de haber estado ya en el mundo soviético ya viviendo, y ya se marcha a vivir con los suyos, y para que los niños no tengan que salir monta allí lo que sería una escuela para que no tengan que salir y para que no se desarraigen. En este caso te digo, hay muchos paralelismos con el aragonés porque tienen 30.000 hablantes, que sería más o menos lo nuestro. No tiene muy poco reconocimiento. La gente tenía que marchar de la tundra, con lo cual perdían la lengua, perdían la cultura, y es también lo que ha pasado mucho en Aragón y en otras partes de España. Me gustó mucho el libro. Y después lo curioso es que desde la Universidad de Tyumen, que está en medio de Siberia, ¿no? La están promocionando para el Nobel, pero resulta que no tenía el libro traducido al inglés. Entonces, ya en estos momentos lo tiene traducido y se supone que algún día pues la presentarán. Y nosotros lo hemos traducido al castellano. La verdad es que es un libro que no me arrepiento para nada el haberlo traducido. Yo me imagino que tardará en venderse y que no le conseguiré dar la prestancia que otros editores podrían, a lo mejor por capacidad económica, pero todo lo que esté en mi mano lo haré para promocionarlo, al igual que el resto de libros, pero especialmente porque realmente yo creo que el libro puede gustar muchísimo a la gente. De hecho, he recibido comentarios de bastante gente relacionada con la literatura, de que les ha gustado muchísimo. Gara de Edicions, como vemos, es una editorial aragonesa que tiene una cierta proyección internacional también, porque se publican libros no solamente en aragonés, sino también en castellano y en otras lenguas del mundo. Me parece una actividad verdaderamente encomiable, Chuse, y me alegra mucho que haya gente como tú haciendo este tipo de cosas. Conozco otras personas que hacen cosas semejantes y la verdad es que para mí es admirable y bueno, como persona profundamente interesada en la literatura y en las lenguas, pues tengo que agradecerte ese trabajo y decir también que para más información sobre Gara de Edicions hay que ir a internet, Gara de Edicions con Z, ¿no? Gara de Edicions con Z.com. Garadeedicions.com. Porque sigues ahí en la brecha, sigues haciendo este tipo de cosas, porque hay mucha gente que cuando ya tiene su plaza y todo esto se instala en la comodidad y dice, bueno, yo ya tengo la vida resuelta. Entonces, gente como tú también sois muy necesarias. Bueno, para mí la docencia universitaria es un trabajo que me permite pues ganar un dinero, estar en contacto con alumnos y después también me da tiempo como para hacer este tipo de proyectos de podcast o de vídeos en YouTube para hablar básicamente de cosas de las que probablemente no podría hablar en las clases, pero que son de profundo interés para mí. Y para terminar, Chuse, ya me gustaría simplemente hacerte ya una pregunta un poco más personal que tiene que ver con Tintín, y es la siguiente: ¿qué es lo que a ti, qué elementos del universo de Tintín son los que a ti te atraen? Es decir, cuando lees una aventura de Tintín, cuando piensas en este universo de cómic de Tintín, ¿cuáles son los elementos que más saltan a la vista y que más te atraen como lector? A ver, primero es
digamos, lo cómico que tienen muchas situaciones, esa ironía que suele tener, la paciencia con la que trabaja con los personajes también en muchos casos. Pero hay algo más allá, hay algo más allá. Fíjate, sin darnos cuenta, antes estábamos hablando de ese más allá de lo que son las tiras propias de Tintín. Dice, él retrata situaciones que después de casi, no digo 100 años, pero después de 80 años que no han cambiado en el género humano. Lo que comentábamos de la prensa, ciertas situaciones que se dan entre los personajes, de cariño, de odio no, porque tampoco hay exactamente odio en esto, ¿no? Pero esas situaciones humanas, eso es lo que está detrás de lo cómico y de las tiras. Quiero decir, no voy a decirte, porque no sería cierto, de que las tiras tienen moraleja, pero sí que hay para poder ver una serie de miserias humanas, también de alegrías y grandeces humanas, ¿no? Pero nos retrata, yo creo, que muchas cosas de las que aparentemente con una lectura de una tira no somos conscientes, porque estábamos quedándonos en la primera capa de la tira, ¿no? Y no en la segunda. A mí eso es una de las cosas que más me atraen del universo de Tintín, es esa profundidad que hay debajo de la superficie. Parece que es un libro simplemente de entretenimiento con el que disfrutarían solo los niños o algo así, pero después uno lo lee con espíritu crítico, con ojo crítico y se da cuenta de que por ahí debajo hay muchísimo más y que además Hergé está hablando de temas universales que tanto en el momento como ahora siguen siendo vigentes, y son libros que precisamente por eso pues nunca envejecen, algunos menos que otros, evidentemente, algunos son más hijos de su momento histórico que otros, ¿no? Pero sí es cierto que Hergé ha conseguido en esas 23 más esa 24ª que nunca llegó a terminar del Arte Alfa, ha conseguido pues acercarse a gran parte de la historia occidental y no occidental del siglo XX a través de sus viñetas de una manera, a mí me parece, que admirable y difícil de igualar, además. Sí. Ya te digo, yo sí que a ver, igual no todas las viñetas tienen, digamos, ese trasfondo, pero muchas de ellas sí. Y entonces, claro, yo me río como se ríe todo el mundo, pero cuando ya piensas, dices, pues hombre, es que no hemos cambiado tanto. Que después de casi un siglo no hemos cambiado tanto. José Aragüés, bueno, el traductor al aragonés de Las joyas de la Castafiore de Hergé, una de las mejores y más interesantes aventuras de Tintín, como As joias da Castafiore. Es lexicógrafo, es editor, director de Gara de Edicions y, por supuesto, también traductor, ya no solamente de Tintín, sino de muchas otras obras. Esta en particular, As joias da Castafiore, se puede encontrar más información acerca de esta traducción y de otras traducciones de este mismo libro a otras lenguas de España en la web de la editorial Zephyrum, que es Zephyrum con Z, PH e Y, Zephyrum con Z, PH e Y.es. Chusé, ¿qué puedo decirte? Que ha sido un verdadero placer que hayas estado hablando con nosotros durante esta ya casi hora y cuarto. Y bueno, te doy las gracias por tu editorial, te doy las gracias por tu trabajo de difusión de Tintín en aragonés, por tu trabajo de difusión también de la lengua aragonesa, y nada, seguimos en contacto y espero poder hablar contigo en más ocasiones, sobre todo cuando más títulos de Tintín sigan apareciendo en esa lengua aragonesa. Muchas gracias, ha sido un placer, Chusé. Gracias, Antón, porque tú amplificas nuestra voz. Muchas gracias, y para todos los oyentes simplemente decir que esto ha sido un nuevo episodio, el número 16 ya del En vez de la página, en el canal de YouTube Antón GF. El copyright es mío, de Antón García Fernández, año 2019, y esta conversación se ha grabado en directo en Pittsburgh, Carolina del Norte, en los Estados Unidos de América. En futuras entregas del En vez de la página, si lo consigo, trataremos de hablar con alguno de los traductores de
Tintín de esta misma obra, las obras de las joyas de la Castafiore, a otras lenguas españolas como el aranés, el castúo, el valenciano, el gallego o el euskera. Muchas gracias por su atención y nos vemos muy pronto aquí en Antón GF, el canal de YouTube. Un saludo y hasta entonces.